programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros desde bien temprano en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar en breve nuestro recorrido informativo con los temas de mayor relieve en lo nacional y en lo internacional. Vamos a lo nuestro, ¿no? Que es bien importante porque está el segundo día de lo que son las reacciones frente a la decisión tomada por la Organización de Estados Americanos. Las partes que toman posiciones, pues cada quien se atribuye el triunfo, la victoria y la derrota del contrincante, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El contrincante político en lo nacional y en lo internacional. El gobierno venezolano, desde ayer mismo se reflejaba en la prensa oficial, piensa que obtuvo una victoria. Quienes a lo interno le adversan piensan que Venezuela, o su gobierno, diríamos mejor, fue derrotado con la votación establecida, que abre ese camino de lo que se ha hablado para probablemente suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, una vez que se convoque a una Asamblea General extraordinaria en ese sentido y se puedan obtener, si acaso se obtienen, 24 votos, los 2/3 para poder suspender a nuestro país. Sin embargo, Venezuela o su gobierno establece que bueno, que lo que quieren es marcharse de la OEA, que no les hace falta ser miembros de la OEA. Ya lo decía el canciller Arriaza, ya lo manifestaba Nicolás Maduro, ayer lo ratificaron otros dirigentes del partido del gobierno, que ser miembro de la OEA pues no es precisamente lo que ellos quieren. Sin embargo, bueno, tendrán que recorrer o transitar todo este proceso de la formalidad diplomática cuando se es miembro de un organismo multilateral, y solo hasta abril del año 2019, bueno, Venezuela podrá pertenecer a este organismo, sí, que bien cuestionado está por una parte y bien ponderado por la otra. En fin, son cosas de la diplomacia y la política. A lo interno se sumaron nuevas declaraciones. Por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática, que ya había adelantado a través de un comunicado su posición, ya en rueda de prensa, cuyo vocero fue el presidente de la Asamblea Nacional, agradeció a la Organización de Estados Americanos el que hubiese aprobado la resolución que, entre otras cosas, declara ilegítima la cita electoral del 20 de mayo, solicita el reconocimiento de la Asamblea Nacional, abre caminos en este caso y exige el que de una vez por todas se aborde el tema de la crisis humanitaria, y por otra parte, bueno, considera que es necesario, si Venezuela no rectifica por haber roto el orden democrático, bueno, que se vaya al camino de la suspensión dentro de la OEA, como ya lo hemos mencionado. Adicionalmente, también ponderó Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, el hecho de que el grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos considerara, luego de una investigación a fondo, que en Venezuela se han violado los derechos humanos por las protestas del año 2014 y las del 2017, y que además existen elementos de sobra para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional de La Haya, que tampoco es un camino muy sencillo por las características que de alguna forma pues le dan un modelaje a este tipo de organismos, ¿no? Así que eso fue parte de lo que decía Omar Barbosa en el día de ayer. Se abren también alrededor del tema de la OEA unos elementos allí que pudieran ser bastante discutibles, pero que son interesantes, porque una propuesta de Ecuador, y de ello se hizo eco ayer el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, una propuesta de Ecuador para que se consulte por vía refrendaria a la población venezolana, claro, en unas condiciones a establecer, si desea que haya nuevas elecciones presidenciales hacia finales de este año 2018. Eso está allí, queda allí, pero se abre también para el camino del debate abierto y público, ¿no? Así que es importante hacerle seguimiento a esta situación. Bueno, y el gobierno, como ya les dije, ratifica y reitera que, bueno,
que como tiene autonomía y soberanía, puede irse de la OEA cuando quisiera. Bueno, es cuestión de lo que ya explicábamos desde el punto de vista de la reglamentación o normativa que tiene este organismo multilateral. Esto más o menos en resumen algunas de las cosas que se vinculan al segundo día del tema de la OEA y la resolución aprobada. Pero hay otras informaciones también importantes que destacan en diversos medios de comunicación social, como también en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hay variedad. Se anuncia pues un cambio en las tasas de interés para el cobro de las tarjetas de crédito. Por otra parte, en el tema de salud se está denunciando la detención de médicos que protestan por las pésimas condiciones del sistema de salud venezolano, esto en diversas partes del país. También, bueno, el tema de los servicios públicos sigue marcando la pauta, el tema del transporte público, el transporte colectivo y las tarifas también pues destaca en la agenda de este día, jueves 7 de junio, y algunas otras notas como las internacionales, donde por una parte, bueno, se siguen recibiendo lamentables noticias desde Guatemala en todo el proceso de rescate de víctimas. El número de personas fallecidas continúa pues elevándose desgraciadamente, y también algunas otras notas que tienen que ver con el contexto internacional. Por ejemplo, ayer en España el nuevo jefe de gobierno pues anunció a los integrantes de su gabinete. Bien interesante esto, bien interesante porque son 11 mujeres y 6 hombres, esto por primera vez en la historia de España, no sabemos si también en buena parte de la historia del mundo. 11 mujeres forman parte del gabinete ejecutivo del nuevo jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Por lo demás, bueno, hay otros temas también que destacar, está el tema deportivo, la proximidad, a 8 días estamos del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el debate que se abre alrededor de la organización de las selecciones y cómo serán las estrategias, siguen los partidos amistosos. Pero ayer hubo una situación muy singular, ¿no? Y que ha provocado una protesta de factores políticos, porque estaba pautado un juego entre Argentina e Israel este sábado 9 de junio, pero por presiones al parecer y por temor, en este caso, temor a algunas amenazas que han surgido, pues el partido fue suspendido. Y esto provocó la respuesta de la Asociación de Fútbol de la Argentina, como también la protesta de la vicepresidencia, en este caso de la Asociación de Fútbol de Israel, con una protesta que se llevará, por cierto, al seno de la FIFA. Bueno, son algunas informaciones que también destacan en el contexto internacional. Recuerden que el Mundial de Fútbol nos va a tocar muy de lleno en los próximos días, por lo menos en un mes. Bueno, vamos a presentar titulares y vamos a presentar pues algunos elementos que destacan dentro de nuestra portada en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comenzamos con la declaración del gobierno a través del ministro de Comunicación e Información. Venezuela tiene la potestad de abandonar la Organización de Estados Americanos. Una información de sucesos. 34 funcionarios han sido detenidos por estar involucrados en mafias de contrabando. Otra información importante, liberados 2 gerentes de Chevron, la empresa petrolera transnacional, detenidos desde el mes de abril. Bueno, en el tema internacional sumamos otro, como es la explosión de pirotecnia que deja 7 muertos en México. Hoy en el segmento de la entrevista estaremos conversando con Teresa Borges, ella es la consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y al cerrar, pues tenemos arte y espectáculo, estaremos acompañando a Vitrina en la celebración de sus 7 años al aire. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, vamos con titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, información internacional, noticias que surgen de última hora, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa. Como siempre, es un placer estar acá para comentarles las noticias más destacadas del día. Ya Carlos hacía un resumen. Esto del tema de España, pues acapara la atención. 11 mujeres en el gabinete de Pedro Sánchez, pero también es el gobierno más minoritario desde el regreso de la democracia a esa nación, lo que hace difícil o pues se dibuja un panorama difícil para la gobernabilidad en ese país. Solo 84 diputados a favor del nuevo presidente de 350 que conforman el Congreso de esa nación.
Bueno, habrá que ver el desempeño no solamente de estas mujeres, sino del gabinete en general para un momento importante en España, una salida a la crisis o ahondar más en la crisis que vive esa nación desde el punto de vista político. Bueno, nosotros vamos a pasar, amigos, a hacer la revisión ahora de los diarios de circulación nacional, dándole primero, por supuesto, los buenos días. Y vamos a comenzar, Gaudí y amigos televidentes, con la portada del diario El Nacional. Su titular principal nos reseña el día de hoy lo siguiente: declaraciones del presidente actual de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. OEA actúa por solidaridad con el país, no por injerencia. Descartó que en la resolución de la OEA, que desconoce la legitimidad de la reelección del presidente Nicolás Maduro, haya injerencia. Es un deber de los estados democráticos ser solidarios con las víctimas de un régimen totalitario. También en esta portada se reseña lo siguiente: denuncian acoso y detención arbitraria de personal médico en Mérida y Caracas. El director de Corpo Salud y el jefe del ambulatorio Los Curos se están presentando el día de hoy ante un tribunal bajo la acusación de contrabando de medicamentos. Gobierno aplica exilio, represión y prisión a quienes alertan crisis. Representantes sindicales venezolanos denunciaron esto ante la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. También en esta portada se reseña lo siguiente: exigen libertad plena de los presos políticos, plantean amnistía o indulto. Los gobernadores de la oposición consideran que si el presidente Nicolás Maduro quiere enviar una verdadera señal de pacificación, debe decidirse sobre el sobreseimiento o el perdón, no por el otorgamiento de beneficios procesales o de libertad condicionada. Revisemos la primera plana del Universal. Ellos titulan hoy con esta decisión, esta resolución de hace apenas días de la OEA. Dice: la votación en la OEA dibuja un nuevo mapa de vínculos en la región. Internacionalistas señalan que el gobierno venezolano ha perdido buena parte de los apoyos con los que contaba. Otro tema que destaca esta primera plana: BCB fija tasa de interés máxima de 29% para las tarjetas de crédito. Atención con esto, lo amplía el sumario. Así lo estipuló el ente hasta el cierre de marzo, según consta en Gaceta. También tenemos en el tema internacional, ya lo comentábamos al inicio de la emisión, 11 mujeres y 6 hombres conforman nuevo gobierno español. En el tema de deportes, con fotografía y ante la cercanía ya del inicio del Mundial Rusia 2018, el titular es el siguiente: promesas del fútbol se muestran en Rusia. Ya ante la cercanía del Mundial de Fútbol crecen las expectativas entre las 32 selecciones que estarán disputando la corona y los astros del balompié que se exhibirán en la magna cita. En el tema comunidad tenemos el siguiente: el Museo Sacro de Caracas requiere respaldo para su operación. La institución cumple 25 años con serios problemas de infraestructura. Más abajo, al fin de esta primera plana, en JM de los Ríos exigen respetar fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de 3 meses del fallo a favor de los pacientes de este centro de salud, los padres y representantes aseguran que las carencias continúan a la hora de ejecutar los tratamientos requeridos. En el tema internacional, en un reporte especial que han preparado, los 10 volcanes más peligrosos de América Latina. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario 2001. Su titular principal reseña de manera textual lo siguiente: Chivo de PDVSA admite crisis de la industria. Manuel Quevedo, presidente de la petrolera criolla, afirmó que persiste una falta de inversión en diversas áreas, pero asegura que todo es culpa de mafias y vicios allí enquistados, los que mantienen su producción de crudo en el nivel más bajo en 30 años. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prevenidos al bate para soltar los verdes. Es uno de los cintillos que acompaña esta información. También reseñan declaraciones de Julio Borges: apoya propuesta de referéndum en Venezuela. Esta propuesta la hizo Ecuador y dice que es válida de realizar una consulta popular con observadores internacionales calificados para determinar la aceptación de las elecciones del 20 de mayo. Arriaza, Estados Unidos,
Fracasó en la OEA de forma estrepitosa. El canciller asegura que el gobierno de Trump ejerció presión contra todos los miembros del organismo continental. Una de las gráficas que tiene esta portada nos dice una ayudadita para los choferes. El Ministerio de Transporte realizó el día de ayer en varias zonas del país jornadas de venta de insumos en las que distribuyó 437.000 kilos de lubricantes, litros de lubricantes y 26.956 cauchos para las unidades que prestan este servicio. En el cintillo superior, información de arte y espectáculos. Shakira con una cara no muy grata y la reseña dice lo siguiente: a estos dos los bajaron de la mula, y es que les robaron una de sus propiedades, creo que en Estados Unidos. En Barcelona. En Barcelona, en España. En España, bueno. Sí. Dice, pues, por allí que estaban los padres de Piqué dentro de la residencia, pero no se percataron. Todo fue muy silencioso. Bueno. Los ladrones entraron silenciosamente. Afortunadamente no se dieron cuenta de nada. Sí. Shakira está vendiendo su casa de Estados Unidos. Si tú la quieres comprar, pues, sí, bueno, sí. Con razón se me equivoqué. escuchan las ofertas. Con razón me equivoqué. Es que estaba ahora pendiente de esa propiedad para seguir sumando. Ah, bueno, qué bien, me invita. Claro. Vamos ahora a revisar la portada del diario Vea para la mañana de hoy. Ellos titulan Triste récord, 32 ataques de la OEA contra el país. La cifra la ofreció ayer el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, quien agregó que las injerencias comenzaron en 2014. Precisó que por estas maniobras Venezuela decidió retirarse del organismo. Con fotografía compartida, titulan Diplomacia de Paz. La leyenda: ayer en la OEA el canciller Jorge Arriaza conversó con los congresistas Bob Corker y Hank Johnson en torno a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela sobre la base del respeto y la igualdad. El apretón de manos con ambos personajes denota, sin lugar a dudas, dice Vea, la disposición de la diplomacia bolivariana de actuar apegada a la paz. La intervención del ministro fue la última de un funcionario venezolano en el organismo del que el país fue fundador en 1948. Otras noticias al final de esta primera plana. En Bolívar entregarán Premio Nacional de Periodismo. Además, comenzó formación de fiscales CLAP, informó Bernal. Rusia rechaza sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y beneficios procesales potencian la paz, dice Larry DeBoe. Vamos a revisar ahora la portada, amigos, del diario Últimas Noticias. Estados Unidos suma 32 fracasos en la OEA, titular principal. Allí lo tienen en pantalla. En la última iniciativa contra Venezuela sumaron menos votos. El organismo es la expresión burocrática de la doctrina Monroe, dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa el día de ayer. Más sobre este tema: Almagro se convirtió en un sicario contra Venezuela. El canciller señaló que en la Asamblea General de la OEA buscaban aislar al país, pero no lo lograron gracias al apoyo de los países del Caribe. En materia de violencia y de internacional, alertan sobre nuevos riesgos de guarimbas en Nicaragua. Y atención con esto: los choferes se reúnen el día de hoy con las autoridades para discutir el tema del pasaje. El viceministro Claudio Farías indicó que son las alcaldías las que deben fijar el costo del servicio en sus respectivas jurisdicciones. Ahora revisemos información en materia deportiva que nos trae el diario Meridiano. Ellos titulan, ganó Cleveland, Carrasco implacable. Con 10 ponches en 7 innings sometió a Cerveceros de Milwaukee para conseguir su séptima victoria. Además tenemos información que se refiere a esta tenista española o venezolana. Muguruza no comió cuento, sobrada. La tenista derrotó en 2 sets y en poco más de una hora a María Sharapova para acceder a las semifinales del Roland Garros. Bueno, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso venimos con más informaciones y revisión de prensa regional. Es así, usted no se aparte, enseguida estamos de vuelta. Revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Aragua con el Clarín de La Victoria. Ellos titulan, gobierno rechaza injerencia, Venezuela responderá a resolución de la OEA al antetítulo. En un tema más local, con fotografía en el tramo Aragua, Plan Cayapa, en la ARC, el gobernador Rodolfo Marco Torres comenzó con el programa de mejoramiento integral de esta arteria que incluye trabajos en el área lateral, la isla central y la cuneta.
Vamos a revisar ahora la portada del diario La Verdad. Este periódico circula en el estado Monagas. Su titular principal nos dice: robo de fibra óptica deja sin servicio a esta entidad. Desde la madrugada de este miércoles, el servicio de telefonía celular de voz y datos de Movistar colapsó por cuanto se produjo un nuevo robo de fibra óptica en la población de El Clavo, que dejó incomunicado a Oriente y Guayana. Este es el tercer doble corte producto del vandalismo ocurrido en la zona en las últimas 2 semanas. Panorama del estado Zulia titula: PDVSA tratará de recuperar 13.000 pozos en Zulia. Gobierno vuelve su mirada a crudo ligero de Occidente. En otra nota con fotografía se refleja el tema de la crisis en el sector transporte y lo titulan: ir corto o largo, ahora en convoy. Vamos a revisar ahora, amigos, portada del diario La Región. Circula en el estado Miranda, titular principal: alcaldía aplica sanción a líneas de transporte. En Guaycaipuro meten en cintura a quien abuse en rutas interurbanas. Y atención con esta noticia bastante triste y lamentable. Cadáver de septuagenario lleva 5 días en la morgue ante costo del sepelio. Un hermano del anciano fallecido por accidente en Carapita no cuenta con recursos para el entierro. Sin palabras, ¿no? Con esta información muy triste. Veamos ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días. Integrantes del sindicato SUEPLES apoyan a los trabajadores que fueron emigrados de la Dirección de Educación de la entidad a la nómina del Ministerio de Educación. También respaldan a quienes han sido amenazados por parte de Fundasalud de seguir protestando por sus reivindicaciones. Habitantes de Suata, municipio Rivas, explican que desde hace 11 meses padecen del servicio de agua potable. La situación empeoró desde julio del 2017 y hasta ahora no han tenido respuesta. Por lo tanto, le hacen un llamado a Hidrocentro para que solvente esta problemática. Desde el estado Aragua, María Briceño, Televen. Bueno, y con este breve recorrido informativo por las distintas regiones de nuestro país, hacemos una nueva pausa. Ya venimos con la información internacional. Ahora hacemos la revisión de los diarios internacionales. Iniciamos en Perú con El Comercio. Ellos abren su edición con información de la fuente política. Congreso suspende a Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez. El antetítulo: por supuestamente comprar la votación contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Revisamos ahora la portada del diario El Universo. Circula en Ecuador, titular principal: ayuda llega, pero la pobreza carcome en zona de incendio. Y también en otro tema local: cárcel a Carlos Poilit y su hijo, corte los sentenció. Diario Cambio de Bolivia nos trae como principal titular: el gobierno ofrece a la UPEA subvención extra y diálogo sin condiciones. El antetítulo: el cardenal Toribio Ticona se brinda como mediador. Vamos con la portada del diario El País. Circula en España, titular principal: Sánchez promete un gobierno modernizador y europeísta. El presidente del Ejecutivo asegura que el nuevo gabinete estará comprometido con la igualdad, la cohesión social y la regeneración. El presidente anuncia de esta manera su nuevo equipo. En otros temas, los líderes territoriales del Partido Popular piden una única candidatura. Madrid y Valencia serán clave para elegir al nuevo presidente. Revisamos cables internacionales. Nicaragua intentará revivir el diálogo en búsqueda de una salida a la crisis por la ola de protestas que ha dejado más de 120 personas fallecidas cuando el presidente Daniel Ortega se reúna hoy jueves con los obispos católicos, mediadores de las conversaciones entre el gobierno y la oposición. También en la siguiente información: la potente erupción del volcán de fuego que sepultó comunidades aledañas con una avalancha de lodo y ceniza ardiente dejó un total de 99 muertos y casi 200 personas desaparecidas. La información fue dada a conocer por las autoridades de ese país. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones sobre las regiones central, llanos centrales, sur de la Zuliana, Andina y sur.
Barquisimeto estará nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Mérida parcialmente nublado, temperatura mínima 14 grados centígrados y máxima 29. Barcelona parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, vamos a revisar informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos señalan lo siguiente: buena circulación en la avenida Urdaneta en todo su recorrido en ambos sentidos. Igualmente ocurre en la avenida Panteón, esto es acá en la ciudad de Caracas. Nublado con precipitaciones intermitentes, pisos semihúmedos, vulnerable a colisiones. Esto es en la autopista regional del centro, el tramo que corresponde al estado Miranda, específicamente en la zona de los valles del Tuy. Atención con esta denuncia que hacen a las 4:50 minutos de la mañana. Varios sectores de Ocumare del Tuy, Cuba, Charallave, Santa Teresa están sin agua y sin electricidad. Bueno, situación que se repite en varias zonas del país. Desayunos, en este caso de Mili, dice que no falta el pan en la mesa de ningún venezolano. Buenos días, gente del noticiero en su primera emisión. Saludos desde Margarita. También por acá están felicitando a este niño que se llama a los hijos Muñoz, desde Guarenas, Miranda, de su padre Michael Muñoz. Bueno, feliz día para los tres. Ahí están los tres muchachitos. Sí, señor. Felicitaciones para ellos. También tenemos este desayuno que le envían a Gaudí, un desayuno, sí, ligerito, como dice aquí, pero bueno, Gaudí tiene ahí, Gaudí es buen diente, como dicen, ¿verdad? Bueno, sí, pero como para esta hora ese desayuno son unas grandes, Sí. gran tumbarranchos. Wow. Y mira, ¿y qué te parecen estas empanadas que están aquí? Para todo el equipo. Aquí del sí hay para noticiero todo el Primera equipo, mira, y Emisión. de a dos por persona. Bueno, lucen deliciosas, así que vamos a repartirlas entre todo el equipo. Yo con mis dos, y después vemos qué Ustedes hacemos saben con lo que demás. él no comparte, pero bueno, lo que resta después Claro, ahí sacamos tus dos vemos, si empanadas queda y no hay ahí. ningún problema. Bueno, Carlos, que sí comparte, nos va a compartir las informaciones que vamos a ver en la próxima parte. Bueno, vamos a presentar un resumen de titulares, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que a posteriori de la Asamblea Ordinaria de la OEA ha surgido en la reiteración de la voz oficial, en este caso del gobierno, sobre lo que significa estar en la OEA. Sobre esto ha declarado el ministro de Comunicación e Información, pero de su lado también los políticos locales de la oposición han fijado su punto de vista. Ayer en rueda de prensa, Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional, estableció pues apoyo, agradecimiento a la resolución de los países de la OEA por hacer señalamientos sobre la cita electoral del 20 de mayo y bueno, se abren las compuertas para una probable suspensión de nuestro país. Eso también lo ponderaron, como también al informe de violación de los derechos humanos que hace semana y media presentaron los expertos de la Organización de Estados Americanos con la posibilidad de que pudiera llevarse tal vez al gobierno venezolano y a altos funcionarios a la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. También otras informaciones del día iremos presentando. Hay algunos pronunciamientos en cuanto a lo que pudiera pasar a posteriori sobre esta Asamblea Ordinaria de la OEA. Hay por allí un tema importante, ¿no?, que planteó Ecuador, la posibilidad de una consulta refrendaria para saber si los venezolanos desean nuevas elecciones presidenciales hacia finales de este año. Bueno, en el tema de sucesos en información, también se liberaron dos ejecutivos de la empresa petrolera Chevron que habían sido detenidos, ya están en libertad. Y adicionalmente, bueno, tenemos otros temas de la agenda internacional, la situación de Guatemala. Lamentablemente, bueno, siguen apareciendo víctimas producto de la erupción del volcán de fuego. También tenemos información deportiva, preparándose todo para el Mundial de Rusia 2018. En el espacio de la entrevista conversaremos con Teresa Borges, quien es la consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y siempre cerramos con arte y espectáculos, una celebración especial por los 7 años de Vitrina, programa de esta planta televisora. Hola, ¿qué tal?
tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente ronda informativa. Héctor Matos y Giselle Vallet, estamos listos. Muy buenos días, Héctor. Hola, buenos días, Giselle Vallet. Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? De inmediato vamos a revisar los detalles de las informaciones más importantes que han ocurrido en Venezuela y el mundo. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro anunciará unas medidas que acelerarán la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Es el presidente quien lleva las relaciones internacionales. Es una de las facultades que el pueblo le delega en las elecciones. Y el presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, decide salirse. Nosotros ya no fuimos de la OEA. Y el presidente Maduro, ayer, además, nos decía que él va a hacer anuncios al respecto para tomar decisiones, incluso que aceleren este proceso. Él es un hombre, como ustedes saben, con mucha audacia en política exterior. Fue 6 años canciller nada más y nada menos que del comandante Hugo Chávez, y seguro que nos trae una agradable sorpresa para el pueblo venezolano. Señaló que la OEA es una organización que violenta sus propios principios y no ayuda a Venezuela ni a las demás naciones de la región. Aseguró que nuestro país no será aislado, sino que ganará respeto y una visión más positiva del mundo. Además, indicó que el gobierno está dispuesto a abrir un espacio de diálogo con los Estados Unidos. Nosotros queremos abrir un espacio con la administración de Donald Trump. Ojalá el canciller de la República Bolivariana de Venezuela pudiese reunirse con el secretario de Estado de la administración Trump y hablar en igualdad, con respeto mutuo, sobre nuestras coincidencias, sobre nuestros proyectos estratégicos y sobre nuestras diferencias. Ese es el deber ser de las relaciones internacionales, según la Carta de las Naciones Unidas y según lo dicta la lógica y el bien común de nuestros pueblos. Ojalá así sea. En este sentido, destacó la reunión con los senadores estadounidenses que llevó a la liberación del ciudadano norteamericano Joshua Holt. Reiteró que los países civilizados tienen que dialogar y usar las herramientas del derecho internacional público para neutralizar los riesgos de la paz. Manifestó además su confianza en que esto pueda suceder debido a que afirma que en Estados Unidos hay personas que quieren respetar a Venezuela y que no desean la guerra o la destrucción. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, rechazó la decisión de la OEA de este martes de desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo y aseguró que Venezuela tiene potestad para abandonar la Organización de Estados Americanos en cumplimiento de la Constitución de la República. Intentaron suspendernos de la OEA ayer, intentaron expulsarnos de la OEA ayer y no lograron obtener los votos más allá de los votos del Cartel de Lima y de aquellas naciones que recibieron la presión extrema, pero entonces dicen que no nos podemos salir. Como dice la canción de Carlos Puebla, causa risa la OEA. Claro que nos podemos salir. Y en 27 de abril del 2017 el presidente le escribe a Almagro: en mi condición de jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a usted con el propósito de notificarle nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización. Así o más claro. Desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, Jorge Rodríguez también ratificó que seguirá el proceso de excarcelación de presos políticos mediante la Comisión de la Verdad. Destacó que 79 personas han recibido medidas sustitutivas de libertad, entre ellas 63 presos políticos y 16 ciudadanos que estaban privados de libertad por presuntamente participar en la agresión contra el diputado Teodoro Campos. Esos grupos, que hasta ahora suman 79 venezolanos y venezolanos, que han recibido beneficios procesales, que además pasaron por un proceso que incluye la opinión de los familiares de las víctimas de esa violencia, que existen. Diga lo que diga la OEA, existen madres, esposos, esposas, hijos de personas asesinadas, de personas agredidas, de personas que ahora tienen situaciones de discapacidad permanente. Y con un ejemplo que enaltece a todas y a todos, el mismo comité de víctimas, de familiares de las víctimas dijo: todo por la paz, todo sea por la paz. Es decir, este proceso está en pleno desarrollo. Finalmente, el titular de la cartera de Comunicación e Información llamó a la comunidad internacional a apoyar al gobierno venezolano y no fomentar una intervención. Cristal Chopite, Televen.
La Mesa de la Unidad destacó el voto a favor de República Dominicana en la resolución de la OEA contra el gobierno venezolano, señalando que el mismo reconoce el fracaso del proceso de diálogo entre gobierno y oposición que se realizó en ese país. Aún los que no votaron la resolución están preocupados por la situación que vive Venezuela. Y también es importante destacar que entre los votos favorables ayer se sumó el voto de República Dominicana, que fue la sede del intento de diálogo que hicimos y que fracasó por la negativa del gobierno a acordar condiciones transparentes para unas elecciones en Venezuela, y eso ha servido para concientizar al gobierno de República Dominicana sobre la necesidad de que contribuya de forma activa a buscar soluciones al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Desde la Mesa de la Unidad Democrática le insistieron al gobierno nacional en la necesidad de poner en marcha un plan de cooperación internacional de medicamentos y alimentos por la crisis que actualmente atraviesa Venezuela. Se nos está muriendo gente todos los días, está muriendo gente por desnutrición, por falta de medicamentos, y no es posible que siga vigente tanta indolencia por parte del gobierno nacional. De tal manera que nuestro primer pronunciamiento tiene que ver con la exigencia de que se ponga en marcha el canal humanitario a través de mecanismos de cooperación internacional, y hacemos un llamado al mundo para que se hagan las presiones necesarias que permitan venir a Venezuela a salvar vidas de la gente que está necesitando medicamentos y medicina y alimentos, para sobrevivir. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, aseguró que la próxima semana la Mesa de la Unidad Democrática dará a conocer un plan encaminado para que se den elecciones presidenciales a finales de año. Harley Monseguilemán, Televen. El canciller chileno Roberto Ampuero afirmó que ve un pequeño cambio en algunos de los tradicionales aliados de Venezuela tras la resolución de la OEA. A su juicio, estas naciones se sienten incómodas de seguir apoyando al gobierno venezolano. Ampuero señaló que tiene la sensación que algunos países del ALBA están marcando distancia a Venezuela luego de la resolución de la Organización de Estados Americanos. El canciller chileno recalcó que no es fácil situarse al lado de un gobierno como el venezolano, el cual niega constantemente la crisis económica y migratoria de su país. La Comisión de Política Exterior, ante las elevadas cifras de venezolanos migrantes anunciadas por los gobiernos extranjeros, designará delegados para fungir como puentes con la Asamblea Nacional. El diputado al Parlamento Ángel Medina y miembro de la Comisión de Política Exterior expresó que esta labor busca no solo llevar soluciones hasta los venezolanos en el extranjero, sino reconocer la labor de atención que realizan nuestros coterráneos. Muchos de ellos ya tienen ONG, tienen instituciones, tienen sedes, han abierto casas para los venezolanos, han hecho todos los esfuerzos necesarios para unir esfuerzos con las autoridades locales y las autoridades nacionales de cada una de sus naciones. Son conocidos por la mayoría de la diáspora venezolana en cada una de sus ciudades. Es decir, nosotros hoy lo que estamos es reconociendo esa labor y lo que estamos es siendo un pivote para que se coordine toda esa fuerza y vaya a ser una fuerza superior a la de una ciudad. Entre las cifras otorgadas por la comisión presidida por el diputado Luis Florido se encuentran los registros de Migración Colombia, los cuales reseñan el ingreso a su país de aproximadamente 800.000 venezolanos, de los cuales la mitad está bajo estatus ilegal. Francisco Marín, Televen. El ministro para la Agricultura Urbana, Freddy Bernal, aseguró que han sido detenidos 34 funcionarios públicos por estar presuntamente involucrados con mafias del contrabando. Y en el Estado hasta ahorita van 34 altos funcionarios detenidos, desde la Fiscalía, los cuerpos de investigación, la policía, lamentablemente algunos del sector militar, auditores, notarios, registradores, bueno, porque parecía que reinaba la impunidad. ¿Cómo es posible que un funcionario se atreva a una medicina para salvar vidas, la lanzas al mercado especulativo o la lanzas para Colombia? Bueno, por ese caso está preso un coronel, un teniente coronel y 4 altos funcionarios. Señaló que estas aprehensiones se han realizado en coordinación con el sistema de justicia y los órganos de investigación. A juicio del también jefe de los CLAP, estos actos contaron con el financiamiento del gobierno colombiano, al tiempo que denunció que la administración política neogranadina permanentemente efectúa estos planes para perjudicar la economía nacional. Mi único compromiso es con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela. Y le he dicho a todos los funcionarios, bueno señores,
O ustedes actúan de acuerdo a la ley, o yo actúo para que la ley se haga realidad. Si no incorporamos al pueblo en el seguimiento, control de los sistemas de distribución, fijación de precios y venta, solo desde las instituciones no vamos a poder. El funcionario también indicó que se deben formar a más fiscales y hacerlos presentes en los mercados municipales para poder controlar los elevados precios. También destacó que no solo en el estado Táchira deben implementarse estas acciones, sino en todo el territorio nacional. Fueron puestos en libertad 2 empleados de la petrolera estadounidense Chevron, quienes habían sido detenidos el pasado mes de abril en un confuso caso de contratos de suministro de la industria del crudo. Así lo confirmó la compañía a la Agencia Internacional de Noticias, AFP. Los 2 involucrados, Carlos Algarra y René Vázquez, ambos de nacionalidad venezolana, trabajadores de Petropiar, una empresa mixta de Chevron y la estatal PDVSA, fueron detenidos el 16 de abril en la ciudad costera de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Según se dio a conocer, el arresto habría sido por su negativa a firmar un contrato para la compra de suministros con presuntos sobreprecios. Chevron es propietaria del 30% de las acciones de Petropiar. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo aseguró que se debe seguir y de seguir la crisis en Venezuela, más aerolíneas podrían dejar de operar en nuestro país en los próximos meses. El vicepresidente para las Américas, Peter Cerdá, aseguró que actualmente solo Iberia, así como Air France, Air Europa, Copa y American Airlines, se encuentran operativas hacia el país según el índice de miembros de la Asociación de Transporte Aéreo, además de la española Plus Ultra, que no está integrada en esta asociación. Destacó que en lo que va de año, la aerolínea ecuatoriana TAME prescindió de sus servicios hacia Venezuela desde el pasado 3 de febrero, así como otras aerolíneas tomaron la misma decisión en fechas anteriores debido a la dificultad para repatriar divisas, reducción en la demanda de boletos y el deterioro en los principales aeropuertos del país. Condenan a 20 años de prisión a un joven por admitir su responsabilidad en la muerte de su madre. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Se solicita con urgencia el siguiente medicamento, Salviar de 37,5 miligramos y de 325 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-132-4914. Gracias. Bien, amigos, continuamos y es que 4 propiedades están en riesgo de ser invadidas en el sector Santa Bárbara de la parroquia Altagracia en el municipio Libertador de Caracas. Así lo denunciaron quienes residen en la zona. Agregaron que en lo que va de año se han registrado 2 tomas ilegales en el lugar. La invasión más reciente se registró el pasado 18 de mayo. La propiedad afectada es el Hotel Simón. En horas de la noche de aquel viernes llegaron los invasores y apenas este miércoles fueron desalojados por la Guardia Nacional. Lo que viene es más delincuencia, más inseguridad. Desde que tomaron el hotel, lo que ha llegado aquí es más delincuencia. Ya han habido varios robos a locales, se han robado tuberías de cobre. Y entonces estamos en una plena vigilia desde el día sábado que intentaron invadir otras zonas por aquí, otras habitaciones por aquí. Nos pone pues en un temor de nada más y nada menos que arriesgar nuestro techo. Es un problema que no, más allá del ámbito individual, es un problema que responde a una demanda, digamos, colectiva. Los habitantes de la zona llevan 2 días consecutivos cerrando las calles y es que entre las propiedades en riesgo están 3 pensiones donde habitan más de 30 familias y el colegio La Salle. Los trabajadores del mismo creen que incluso en días anteriores ya habían intentado ingresar. Le temo que entren al colegio porque es muy abierto, entonces fácilmente pueden entrar allí. Ha pasado en otras instituciones educativas que han robado, que han hecho daño, pues obviamente nosotros tememos, en nuestro caso del colegio, a eso. Los vecinos de Altagracia esperan que los cuerpos de seguridad del Estado atiendan los llamados de forma efectiva para evitar situaciones similares. Harley Monseguilemán, Televen. Y en 70% ha disminuido el consumo de carnes en el estado Anzoátegui. Los compradores alegan que 1 kilo de cualquier proteína puede llegar a costar 2 salarios mínimos integrales.
Los mercados municipales, sitios donde según los consumidores se consiguen mejores precios. Un kilo de carne de res o cerdo puede llegar a costar 1 mes y medio de salario mínimo. El pollo supera por poco el ingreso integral. Los consumidores alegan que han dejado de consumir estos productos, sacando las proteínas de origen animal de sus dietas. Como antes que tú comprabas para la semana, los 15 días, ahora no. Si compras pollo, no puedes comprar carne. Imagínate, no te alcanza para nada, hermano, para nada. O sea, si te pones a ver, la calamidad que pasan los padres de familia. Que ese sueldo sencillamente lo que me alcanza es para preguntar cuánto cuesta el kilo de pollo. Cuesta carne, queso, pollo, varios productos que ya no se puede, ni siquiera las verduras. Por su parte, los agremiados en la Asociación de Carniceros dicen que cerca del 50% de los establecimientos han cerrado sus puertas por la caída en casi 70% de las ventas. Aseguran que a inicios del año vendían 3 reses semanales, ahora venden 1 cada 2 semanas. Mijo, estoy a punto de cerrar y como yo muchos, todos aquí en el mercado, ya no soportamos esto. ¿Han disminuido las ventas? Demasiado. Te puedo decir que un 70%. Mucha gente ya ha dejado de comprar carne por lo cara que está. Venden traste, pasta de chorizo, eso es lo que busca la gente, pate pollo. Según los consumidores, actualmente la dieta en esta región del país se sustenta principalmente en yuca, plátano verde y sardina, pues serían estos alimentos los de mayor rendimiento y precios aún accesibles. Las asociaciones de carniceros solicitan a las autoridades regionales y nacionales realizar mesas de trabajo para solventar la situación y así poder mantener sus negocios abiertos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Por los bajos sueldos protestaron este miércoles trabajadores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, estado Lara. El personal que manifestó señaló que ganan entre 150 y 200.000 bolívares. Consideran este sueldo injusto ante la hiperinflación que tiene el país. Exhortaron al Ministerio de Educación Superior a ajustar las tablas salariales. Tenemos un conjunto de reclamos, entre ellos la aplicación del incremento salarial del sector universitario era un 50%, luego el gobierno anuncia 15 días después un aumento de un incremento del 155% y al fin y al cabo entonces vienen y reducen un 70% ese incremento salarial, trayendo como consecuencia una desmejora en el salario del trabajador. En la protesta, los gremios denunciaron también que la población universitaria está sometida a la inseguridad. Recientemente, en el decanato de veterinaria, los delincuentes hurtaron la proteína del comedor de los estudiantes. Una de las cosas que nos preocupa es que se secuestran, se quitan, se roban las cosas. ¿Cómo hace la reposición la universidad cuando no hay una asignación adecuada al presupuesto? Entonces, de verdad que nos van arrinconando nuestro llamado a los organismos de seguridad precisamente para que se aboquen a resolver esta situación tan delicada. Durante este jueves, el personal administrativo, obrero y docente de esta universidad en Barquisimeto acatará una paralización por 48 horas ante la situación que están viviendo. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y según trabajadores de Corpoelec en el estado Zulia, la empresa se ha visto afectada por el éxodo de venezolanos al exterior. Señalan que esto empeora el panorama energético en el occidente del país. En la actualidad, al Zulia se le somete a cortes de energía muy severos, más de los que se aplicaban al iniciar la emergencia eléctrica 10 años atrás. La capacidad de generación térmica es baja, nula en algunos casos. La realidad es que la planta Ramón Laguna, con 5 máquinas que tenemos de disponibilidad, la realidad es que lamentablemente, es la realidad, no estamos generando nada. Aproximadamente de 4.700 trabajadores, 5.000 trabajadores, y deben estar quedando unos 2.500, más del 50% de trabajadores se han ido del sector. Los que quedan aún en el país están dispuestos a recuperar las llamadas termoeléctricas, pero sin los repuestos necesarios, equipos para movilizar personal, ni los insumos básicos para la seguridad personal es difícil. Dicen que sería como pedirle a un mecánico automotriz desarmar un motor completo con sus manos. Y mire cómo estamos trabajando nosotros, no tenemos implemento de nada. No hay lente, no hay camisa, no hay uniforme y estamos trabajando con las uñas. Y todavía con 220 bolívares, fíjate cómo andamos trabajando. Hasta ahora, salvo la explicación particular del equinoccio,
Ninguna autoridad da detalles sobre las razones por las cuales ocurren estos cortes tan prolongados de energía eléctrica. Tampoco dicen por cuánto tiempo se mantendrán. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Tras el aumento del pasaje no autorizado, los aragüeños califican a los transportistas como arbitrarios. Consideran que cobrar 10.000 bolívares en las rutas urbanas es exagerado. Usuarios del transporte público consideran que cualquier aumento debe ser consensual con autoridades y la comunidad, quien es la principal afectada. No hay ninguna camioneta de pasajeros y esto es lo que nos queda. De donde yo voy es lejos. Falta de transporte, colas y una interminable espera atraviesan los maracayeros, quienes pueden durar hasta 4 horas en las paradas. No es permitido. El gobierno tiene que actuar en eso. Yo soy revolucionario, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Además, la ciudadanía expresa que los pocos autobuses que trabajan desangran sus bolsillos y resaltan que en las paradas reinan los denominados transbarandas o los transportes piratas, los cuales cobran mucho más de lo aumentado. Afirman que no pueden pagar 20.000 bolívares o más en un pasaje diario, por lo que aspiran que el gobierno nacional ayude a solventar esta situación. Desde el estado de Aragua, María Briceño, Televen. Y familiares de 2 pescadores desaparecidos en alta mar el pasado sábado en las inmediaciones de Mochima solicitan a las autoridades una jornada de búsqueda. En este bote zarparon a cumplir con su faena diaria los pescadores Rafael Gutiérrez, de 47 años, Dagny Zapata, de 37, y Luis Cariaco, de 30 años de edad, a las 2 de la madrugada del día sábado 2 de junio hacia la zona de Puerto Escondido, y pasada las 11 de la mañana, un percance con el ancla ocasionó que se volteara la embarcación. Solo uno de ellos pudo retornar a la costa nadando. Y que nosotros como familiares les pedimos al señor gobernador, al señor alcalde, que nos apoyen en estos momentos de dolor que estamos pasando, que también que se pongan la mano en el corazón y que vean que nosotros estamos aquí sufriendo. Solicitan la intervención de las autoridades para organizar grupos de rescate con los compañeros pescadores. Los botes están detenidos. Quisiéramos que el gobernador hiciera algo, que esos botes fueran a flote, que lo suelten, que la fiscalía lo suelte, porque es la única esperanza que nosotros estamos por los momentos pasando, que lo necesitamos para buscarlo. Ya basta, es mucho dolor lo que tenemos ahorita. A veces algunos medios se han dado por burlarse del pueblo, de uno aquí. Por favor, que se aboquen, ayúdanos. Y aunque hasta este miércoles no se sabía sobre el paradero de estas 2 personas que desaparecieron en la localidad de Cachimene, cerca de Mochima, piden a los diferentes cuerpos de seguridad prestar toda la colaboración posible para dar con el paradero de los mismos. Desde Cumaná, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bien amigos, hablamos de sucesos y es que un hombre de 50 años fue maniatado, asfixiado y asesinado dentro de un concesionario Ford ubicado en la urbanización La Florida de la parroquia El Recreo de la ciudad capital. La víctima respondía al nombre de Omar Ruiz y trabajaba como vigilante en el establecimiento de venta de vehículos. Durante su última guardia de madrugada, varios sujetos lograron ingresar, le propinaron múltiples golpes, lo amarraron y lo asfixiaron con una sábana dentro de la habitación que utilizaba para su descanso. Presuntamente le robaron sus pertenencias, entre las que se encontraba el teléfono celular, y además se llevaron 2 computadoras del concesionario. Durante horas de la mañana, los otros empleados lo encontraron sin vida dentro del baño. Ruiz vivía en los Valles del Tuy, era padre de 4 y tenía 2 nietas. Según indicaron los familiares, en una semana viajaría a Colombia con la posibilidad de quedarse en ese país. En otro hecho de violencia, un hombre de 37 años fue asesinado en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del elevado de los Ruices, en sentido este-oeste. Según vecinos de la zona, se identificaba como Eric, se encontraba en situación de calle y limpiaba algunos de los comercios del sector, en particular los carros de perro caliente, a cambio de comida. Hasta el momento se desconoce el móvil del delito. Jonathan Cárdenas, Televen. Fue condenado a 20 años de prisión un sujeto de 20 años por admitir su responsabilidad en la muerte de su madre y su abuela, ocurridas el pasado 23 de marzo en el estado Apure. Roldán Alejandro Moreno Rodríguez asesinó a su madre de 45 años y a su abuela de 65 tras anunciarles que se iría a vivir con su pareja. Las mujeres se negaron y empezaron a discutir delante de los hermanos menores del joven de manera muy alterada. El joven, al ver la reacción de ambas, tomó unos cuchillos y las hirió en varias partes de sus cuerpos. Luego del suceso, las trasladó en un vehículo hasta el sector Viruaca de Apure y limpió las escenas del crimen.
Días después, funcionarios de la Policía Regional encontraron los cuerpos y se colocaron en contacto con el joven, quien asumió la responsabilidad del hecho. Moreno cumplirá su condena en el internado judicial de San Fernando de Apure. El presidente de Hidrocaribe, Nelson Valecillos, acudió junto al defensor delegado del pueblo de Sucre a la comunidad del Guapo para dar respuestas a los problemas que viven con las aguas servidas y el sistema de agua potable. Está la propuesta junto con la comunidad de levantar un proyecto para solventar la problemática existente de un colector caído, el cual a partir de mañana se estará realizando la inspección para buscar los recursos o los materiales que nos permitan solventar la situación que presenta la comunidad. Hemos tenido una reunión acá bastante fructífera, toda vez pues que el presidente se ha comprometido a garantizar en términos de 48 horas la solución del problema de las aguas servidas. Lamentaron la ausencia de los representantes de la gobernación y la alcaldía y les hicieron un llamado a integrarse para lograr la ejecución del proyecto para la adecuación del sistema de aguas servidas. Nosotros hubiésemos deseado también que aquí se hubiese personado algún personaje de la alcaldía del municipio Sucre y de Obras Públicas del Estado, pero veo que brillan por su ausencia, no sé dónde están metidos o cuál otro problema tendrán por ahí, pero le pedimos también al camarada Nelson Ancheta y al camarada Bravo de la alcaldía del municipio Sucre, por favor, que se apersonen la comunidad del Guapo, porque es necesario de una vez por todas elaborar el proyecto para ver si buscamos los recursos por el Consejo Federal del Gobierno o por otra instancia que tenemos que buscar. Se tiene previsto que para este jueves inicien los trabajos de reparación para que los habitantes tengan suficiente agua potable y puedan solventar los problemas de aguas servidas una vez ejecutado o planteado el proyecto a través de Hidrocaribe. Desde Cumaná, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Explosión de pirotecnia deja 5 muertos en México. A regreso en lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. 6 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia murieron durante una ofensiva militar que tenía como finalidad capturar al comandante conocido como alias El Guacho, que a fines de marzo secuestró y asesinó a 3 trabajadores del diario El Comercio de Ecuador. El ministro de Defensa, Luis Villegas, informó que en los últimos 15 días han muerto más de 17 disidentes de las FARC en combates con el ejército y la policía, especialmente en el sur, en los departamentos de Caquetá y Nariño. El 28 de mayo en la población de Montañita murieron 11 personas y otros 2 resultaron heridas, entre ellos un menor de edad. En México, 5 personas murieron luego de que estallara un depósito de juegos pirotécnicos. A su vez, 8 personas más resultaron heridas, entre ellos 2 niños, quienes fueron trasladados a un hospital cercano. El estallido ocurrido en una comunidad compuesta en su mayoría por artesanos pirotécnicos, lo que provocó daños en varias viviendas y en al menos 2 automóviles. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México resguardan el lugar de la explosión y mantienen un cerco de seguridad del perímetro para realizar las investigaciones. Al menos 14 personas murieron y cerca de 90 resultaron heridas debido a una explosión en la ciudad de Sadar, ubicada a las afueras de Bagdad. El suceso ocurrió en la noche del miércoles dentro de una casa utilizada como depósito de armas y municiones. La explosión ocurrió pocas horas después de que el Parlamento iraquí ordenara el recuento manual de los votos en todos los centros electorales ante la sospecha de fraudes y falsificación de los resultados. Las fuerzas del orden de Perú incautaron 714 kilos de cocaína en un laboratorio clandestino ubicado en un caserío de San Pedro de la región de Ayacucho. La instalación procesaba droga que tenía como destino el Valle de los Ríos Apurímac en Eimantaro, la mayor zona cocalera del país. La instalación supuestamente pertenece a un narcotraficante conocido en la zona como Chipil. Unos 120 bomberos trabajaron en la extinción de un incendio en el hotel de lujo del centro de Londres. Funcionarios del cuerpo de bomberos informaron que continuarán trabajando para extinguir por completo el fuego. Por su parte, el servicio de ambulancias informó que hasta ahora no se ha atendido a ningún herido, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo comenzó el siniestro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, contabilizó 132 detenciones arbitrarias realizadas en Cuba durante el primer mes del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Los arrestados por motivos políticos pertenecen en su mayoría a las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba, Juventud Despierta, además de un grupo de periodistas independientes.
El presidente francés Emmanuel Macron y el ministro canadiense Justin Trudeau afirmaron su apoyo a la puesta en marcha de elecciones multilaterales fuertes 2 días antes de la cumbre del Grupo de los 7, considerada como álgidas por las últimas posturas asumidas por el gobierno estadounidense. En tal sentido y con relación a la guerra comercial entre Estados Unidos con sus aliados, Trudeau había dicho que antes de las discusiones se verían difíciles con Washington durante el G7. Alemania, la actual campeona del mundo, espera revalidar el título conseguido en Brasil a base de su gran juego colectivo y un plantel lleno de figuras del fútbol mundial. Conozcamos más en el siguiente micro. La Mannschaft, ganadora del torneo en 4 ocasiones, máxima goleadora y la que más finales ha disputado en la historia de los mundiales, es una de las favoritas a quedarse con la copa. Comandados por el mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos, y dirigidos por Joachim Löw, los teutones combinarán una base de jugadores experimentados con jóvenes promesas ya consagradas internacionalmente para conformar una nómina de lujo de cara a Rusia. Alemania buscará romper el maleficio que reza que el campeón de la Copa Confederaciones nunca ha ganado el Mundial y apelará a su fantástico estilo de juego para conseguir el bicampeonato e igualar a Brasil como la máxima ganadora del certamen con 5 mundiales. La Mannschaft, ganadora del torneo en 4 Y en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a Teresa Burgues, consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. A regresar la entrevista, ya venimos. Bueno, vamos a conversar con Teresa Borges. Ella es la consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, difícil situación tiene el sector, Teresa. No es nada fácil entrar en detalles, porque cuando hemos recapitulado aquí sobre ciertos hechos y hemos conversado con el presidente de la Cámara, hemos visto que la situación es sumamente difícil y lo que se vislumbra, o por lo menos lo que se puede uno apreciar y palpar es de verdad que crítico, ¿no? Sí, han sido Bienvenida, tiempos Teresa. duros. Gracias por la invitación y gracias siempre por tomarnos en cuenta para participar en tu programa y poder aportar al país y con nuestras ideas y, bueno, un poco, pues, analizar situaciones en pro de buscar salidas. Sí, bueno, ubiquémonos. En este momento, ¿cómo está la situación del sector inmobiliario? Mira, en general, pues, la situación no ha variado. Yo creo que todo el mundo está consciente de que si es la parte de construcción, está sumamente golpeada, está restringida. La parte de arrendamiento de vivienda también, la de locales ya se empiezan los efectos a ver cada vez más. En fin, está en una situación de mucha limitación para el sector. A pesar del esfuerzo que hace, a pesar del esfuerzo de tratar de aportar, de trabajar, oye, es imposible. Además que una de las cosas que más golpea esta área es la inflación. O sea, sí, lamentablemente, con esta parte económica que estamos atravesando todos los venezolanos, es imposible mantener un equilibrio, es imposible planificar, es imposible trabajar, es imposible mantener, aunque sea un equilibrio que permita un movimiento para las partes involucradas en todo este sector. Sí, claro, cuando tú mides un poco las cosas, dice, bueno, ¿quién pide prestado un banco en este momento para construir? O es suficiente lo que vayas a pedir. O es suficiente también. O sea, ¿cuánto debo pedir para iniciar un proyecto de construcción? Y luego la parte inmobiliaria, bueno, ¿cuánto me va a costar o en cuánto se puede vender esta construcción realizada de apartamento, de casa, lo que fuese? Claro, porque la inversión es muy alta y resulta ser que de repente ya el mercado no está tolerando precios, porque hay una afectación económica de todos los venezolanos, de todo el bolsillo, de la familia. Hay otras prioridades, la comida, la educación. Entonces la situación es muy, muy fuerte para el sector inmobiliario en estos momentos. Ahora fíjate, Teresa, y además vamos a la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda, el que va a comprar. ¿Quién va a ir a un banco a solicitar un préstamo hipotecario para comprar un apartamento? ¿Y en qué precio? ¿Cuánto le cuesta finalmente? Mira, y ahí son varios factores que hay que considerar. Yo recuerdo que cuando la política habitacional se llamaba así, de hecho, y la situación económica, bueno, tenía una inflación pero controlada, la gente podía hacer negociaciones en las cuales perfectamente pagaba su 30% y la diferencia la absorbía la política habitacional. Hoy en día ya uno de los problemas es que el monto no da. Luego lo que tú indicas, los precios, cuánto tiene que ganar un venezolano para poder acceder a un crédito hipotecario que le permita adquirir la vivienda, ya ni siquiera de política, sino de cualquier otro tipo. Hay un desfase total.
Eso está llevando a que la verdad que las negociaciones se firman desde contado prácticamente. O sea, que no se está usando el crédito hipotecario. Es un poco lo mismo que pasa con los proyectos, lo que conversábamos antes. ¿Cuánto pido? Sí. O sea, ¿hasta cuándo va a llegar el incremento de mi obra y me voy a quedar a mitad de camino? Con una inversión hecha, con una deuda y que no sé cuánto puede llegar, porque no se puede medir, no se puede medir. Ahora, hay casos, por ejemplo, cuando tú mencionas estas cosas, es una conversación cotidiana, te dicen, no, bueno, pues yo estoy viendo construcción, sí, pero construcción sobre la base de qué. Si nos vamos, por ejemplo, a construcciones que se han vuelto emblemáticas, como las que están en el municipio de Baruta, en la zona de las Mercedes, son básicamente edificios de oficinas. Bueno, ahí hay varios factores de todos los que se comentan. Hay gente que no puede, o empresas que no pueden sacar su dinero, no pueden repatriar, lo que hacen, bueno, lo hacen en una inversión tangible como es la construcción de un edificio. Apostando a futuro Sí. y bueno, perdiendo frutos posiblemente durante un periodo y va a tener luego que esperar hasta que el valor se equipare un poquito a las realidades. O sea, que está invirtiendo a riesgo también. Sí, sí, es un riesgo, una inversión Por supuesto de que ese sí. tipo. Ahora, fíjate, otro detalle que también es importante, Teresa. Cómo se ha desvalorizado la vivienda. Es decir, a veces en el pasado había ciertos signos de especulación, ciertos abusos en algún momento. Hoy día hay una situación depresiva. Lo que te van a pagar a ti por un apartamento que quieras vender es prácticamente, bueno, muchísimo menos de lo que te costó. Fíjate tú, el problema nuestro de vieja data consiste en que no queremos entender que el mercado marca las pautas en realidad. Cuando tú tienes oferta, no hay abuso. O los abusos son mínimos porque tú tienes dónde escoger. Cuando tienes una oferta limitada, pues obviamente entonces empieza la viveza. Nosotros los venezolanos en eso tenemos un máster. Sí. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, entonces tenemos con este desfase que tenemos ahorita económico, el mayor patrimonio venezolano es su casa, por ejemplo. Entonces, y no estemos creyendo que muchos quieren vender porque sean del país. Muchos están vendiendo porque tienen necesidad de pagar una operación de un familiar, porque tienen otras deudas, o porque quieren mantener, por ejemplo, la educación de sus hijos en cierto nivel y entonces se ven forzados a salir de su patrimonio o cambiar y reducirse a algo más pequeño. Lo que dices tú, entonces está minimizado su valor, porque ahora las ofertas que tú ves dan susto. O sea, los inmuebles han bajado bárbaramente desde el punto de vista del propietario que requiere ese patrimonio para poder subsistir, para mejorar, para planificar algo que necesita o simplemente solventar un problema de momento. Sí, pudiéramos decir que este es el peor momento para ahorita poder, no se puede vender. Para poder vender una vivienda. Y el que pueda, que compre. Ah, bueno, desde luego, si va a permanecer en el país, si tiene esperanza, si tiene ánimo, si tiene entusiasmo de que aquí las cosas pueden cambiar, entonces, bueno, compre. Bueno, es una oportunidad que se presenta porque hay otra persona que se quiere marchar o porque, como tú dices, por necesidad tiene que vender esa vivienda, ¿no? Sí, así es. Esto es importante porque ahorita hay muchas ofertas. Yo le digo mucho a las personas jóvenes que este es el momento, si ellos todavía no tienen planeado irse, yo creo que ya tampoco es el momento de irse, sino de apostar aquí, trabajar. Realmente, pues es la oportunidad de ellos, con un esfuerzo, de adquirir un techo propio, pues, y en buena lid. O sea, nada de jugar sucio, nada de extraño, sino adquirir una propiedad en registro, saneada y, por supuesto, tener la oportunidad de ya tener una raíz de arranque. Y en esa edad es importante. O sea, esto es una oportunidad. Claro que sí. Bueno, Teresa, vamos a hacer una pausa, ¿no? Al retorno seguimos con este tema que es bien interesante. Hay varias cosas que están por ahí pendientes, como lo del plan que asustó a muchos, Ubica tu casa. Que sigue asustando. Que sigue asustando. Por cierto, que hubo un pronunciamiento de la Cámara Inmobiliaria en ese sentido. Realmente es insólito que una cosa así pueda ocurrir, pero al parecer. Bueno, y hay otro tema también que es el alquiler de viviendas, que parece que está nulo por completo. Bueno, enseguida estaremos con Teresa Borges, consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria. Bien, seguimos con Teresa Borges, consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria. Antes de entrar en el plan Ubica tu casa, eso, lo de la vivienda en alquiler, Teresa, que eso es terrible, ya nadie está alquilando, bueno, primero por miedo, porque la alquiler de repente se te quedan con tu apartamento, que tú has adquirido con trabajo, con esfuerzo, con empeño, con perseverancia, pidiendo tú un crédito, bueno, y tienes derecho a sacar algún provecho, pero ¿quién te alquila así? Fíjate que tú acabas de decir algo fundamental. Son inmuebles adquiridos con el trabajo, con el esfuerzo.
En muchas oportunidades a uno se le presenta gente donde todavía está pagando el crédito hipotecario y lo que recibe como renta ni siquiera da para pagar la cuota y mucho menos el condominio. O sea, fíjate el nivel de gravedad que está el arrendamiento. Y parte del reflejo de esta situación del arrendamiento lo ves en este plan que está sonando tanto en la calle, pues. O sea, ¿por qué la gente prefiere tener un inmueble desocupado? ¿Será eso para meter susto o había la intención política de algunos factores de tratar de promoverlo? Bueno, el gobierno no ha negado a algunos voceros, pero mira, aquí tú nunca sabes nada. Mira, la verdad que yo creo que terminemos el arrendamiento y entremos en esto, ¿no? Sí. La ley de arrendamiento nueva de vivienda, sobre todo, ha sido nefasta. Acabó el arrendamiento y acabó la primera salida habitacional de cualquier ciudadano. Porque uno lo primero que hace es alquilar. ¿Okay? Y esto afecta a sectores populares, sectores clase media, a todo el mundo. Hay gente que cree que escapa porque no, todos están en la misma situación. Lo cual entonces hace que se sume un déficit de vivienda todavía mayor que puede ser cubierta por el arrendamiento. Y la verdad es que ha habido como que una puertas cerradas total en cuanto a plantearse una reforma o algunas alternativas que sean viables para que el arrendamiento funcione. Personalmente yo siempre digo, mira, si tú cierras una puerta tienes que abrir algo para que respire, ¿no? Bueno, mira, si vas a controlarlo de la parte de desalojo al extremo como lo estás haciendo, que hay miles de sentencias que no se han podido ejecutar y en casos crónicos, personas con una situación patética, entonces imagínate tú, dale una renta justa, al menos. Claro. Entonces, ni una cosa ni otra, fuerzas a la gente que tome otro tipo de medidas o que no arriende. De hecho, ponte tú que, como hay situaciones que le llega uno a la oficina o a la cámara, me fui por un paquete de trabajo momentáneamente afuera, ahora tengo que regresar, había alquilado el apartamento y esa persona que pagó su apartamento con trabajo, ahora no puede regresar a su inmueble a vivir con sus hijos porque el inquilino no se lo devuelve. Y el procedimiento tarda años y además es ineficiente. No, y hay mucho de demagogia y populismo también en el manejo de esa situación. Totalmente. Y sobre todo en los factores de la clase media. Lo que yo quisiera saber, si de verdad los que manejan y tratan de aprobar leyes en este sentido, no se pasean por los barrios. La situación es más crítica y peor en los barrios, no en los sectores de la clase media. Terrible. Alquilan como les da la gana, le alquilan una habitación, le alquilan un apartamentico y tú me pagas esto porque sí. O sea, es terrible la situación en los sectores populares. Yo siempre digo que parece mentira, ¿no? Donde más hace falta las leyes es donde menos llegan. Claro. Entonces, como tú dices, tú te vas a los sectores populares y allí no hay fijación de canon justo, no hay registro de inquilinos, los desalojos se hacen a la macha y de verdad que cometen abusos. Y justo el sector que menos tiene acceso a la justicia, que menos tiene cómo llegarle. Y es donde más barbaridades se observa. Y ahí, por el otro lado, tienes que observar que ahí hay mucha gente también que son arrendadores y que esa es su parte de cubrir un salario que ya no les alcanza para absolutamente nada. Entonces se crea un conflicto social muy grave. Y eso tenemos muchísimas denuncias. Ahora, el tal plan ubica tu casa. Bueno, eso es terrible. Imagínate si alguien, como tú dices, se marcha por un tiempo a trabajar o no lo tiene. Vacaciones, Carlos. Sí, o lo que sea, entonces te encuentras de que alguien quiere meterse a la fuerza en tu casa. ¿Cómo es eso? Mira, realmente nosotros hemos recibido denuncias. Muy pocas hemos podido corroborar que sean ciertas, ¿no? Y ahí yo creo que hay que dividir dos situaciones. Uno es la de la propiedad privada como tal y la otra es la derivada de la adjudicación de estos planes de misión vivienda, en los cuales pues se da un documento de adjudicación, no propiedad, y que está supeditado a que tú ocupes el inmueble. No lo puedes arrendar, no puedes negociarlo, porque además no tienes ni siquiera un documento que te acredite para negociarlo. Y en esos casos el Estado sí mantiene un control. Me pregunto. ¿Pero tú crees que es tan estricto, Teresa? Porque yo he escuchado tantas cosas sobre la hay de todo. De mafias y de gente que cobra por adjudicar el apartamento. Hacen de todo. Pero lo que sí es cierto es que en algunos consejos comunales llevan un control de cuando ven que el apartamento no lo estás usando, lo toman. Que sí es cierto que esos inmuebles deberían tener un control, porque si yo te lo doy como Estado para darte el beneficio de vivienda, no es menos cierto que eso lo puedes hacer a la brava, porque estamos hablando de una situación que se reitera también allí. Claro. Puede ser que yo estoy por un momento de trabajo fuera, ponte tu funcionario público, una comisión de traslado. Sí. Entonces, te tomaron el apartamento porque tú estuviste 3 meses fuera haciendo un trabajo para el mismo Estado. O sea, tiene que haber un procedimiento, debes cumplir ciertas pautas, no violentar el derecho. Ahora, en el sector privado, como te digo, ha habido al parecer algunos conatos, denuncias, pero creo que las comunidades se han organizado muy bien. Lo que hay que estar claro es que esto es
una violación a distintas normas constitucionales. ¿Ok? Nosotros estamos en un Estado de Derecho, donde los derechos fundamentales deben prevalecer, porque así lo dice la Constitución en su artículo 19. Si no media una orden judicial o un procedimiento previo, el derecho a la defensa, todo esto, el hogar es inviolable y tu hogar, tú no sabes cómo estamos hablando, estás vacaciones, fuiste por estudio o inclusive te fuiste momentáneamente a trabajar afuera a ver si te da suerte y lo dejaste cerrado, pues no sabes. Y nadie puede disponer tu propiedad así alegremente. Estarías cometiendo muchos ilícitos y el que lo provoque, lo haga, estaría en curso en delito penal, Claro. 471, literal. O sea, la verdad que por donde lo veamos es bien grave la situación, tanto el que lo haga como el que lo patrocine. En este punto el Estado, como tú mismo dijiste, ya ha habido voceros que han negado. Nosotros lo que hemos orientado a las comunidades, hemos tratado de decirles que lo que está en la ley, cómo manejarse, porque no se puede permitir que ninguna persona entre a la brava, tiene que identificarse, si qué cargo, con qué viene, cuál es la orden que lo soporta, de si es un órgano competente o no, en fin, un procedimiento que debe cumplirse, que la gente tiene derecho a que se le evidencie que se está cumpliendo. Bueno, muy bien. Teresa, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Recorrimos allí una gama de temas que son bien importantes, pero que son de alta sensibilidad, este último en particular. Y es importante porque esto hay que atacarlo. La conflictividad social es grave allí y se puede presentar situaciones muy delicadas. Bueno, muy bien. Teresa Borges, consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, más del arte y el espectáculo en Lo Actual. Amigos, muy buenos días. Soy Adriana Marval y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto directo con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @LoActual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Iniciamos las informaciones del espectáculo contándoles que el programa Vitrina está de aniversario. Nuestra planta Televen se une a la alegría de todo el personal que labora en el programa Vitrina debido a su 7º aniversario al aire de forma ininterrumpida. Anne-Marie Camacho, Anthony Teixeira, Bárbara Sánchez y Valentina Pacheco son los conductores del programa que desde ayer inició los preparativos para esta celebración aniversaria. Hoy a través de las pantallas de Televen podrán disfrutar de un programa especial de 2 horas de duración desde las instalaciones del canal. La invitación es para que sintonicen el programa Vitrina y nos acompañen en una gran celebración aniversaria. Seguimos con las informaciones y en materia musical tenemos que Nacho publicó un adelanto de su nuevo tema Casualidad junto a Ozuna. El cantautor venezolano hizo uso de sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores un abrebocas de lo que será su próximo trabajo musical en el que contará con la compañía del puertorriqueño. Pese a que en el audiovisual no se logra escuchar la letra del tema, tan solo los nombres de los intérpretes, el clip ya cuenta con más de 225,000 likes en Instagram. Y ahora les contamos que Becky G celebró 2 años de relación. La estadounidense de origen mexicano no dudó en publicar en sus redes sociales lo alegre que se sentía por su aniversario. En Instagram compartió una serie de imágenes con su pareja, el futbolista Sebastián Lletget, junto con un hermoso mensaje, 2 años y contando. Honestamente parece que esta sonrisa no se ha borrado de mi cara desde la noche en que te sentaste frente a mí y me pediste que fuera tuya. Gracias por las risas, los gritos, el apoyo sin fin, la honestidad, la amistad y el amor. Aunque también aceptó que no todo ha sido color rosa. No ha sido perfecto, pero ha valido la pena. Lo que tenemos lo atesoro tanto. Feliz aniversario. No puedo esperar para celebrar contigo cuando llegue a casa. Estas fueron las palabras escritas por la cantante. Continuamos con una lamentable noticia y es que robaron la casa de Shakira. El suceso ocurrió la madrugada de este miércoles en su casa en España. Los antisociales se llevaron relojes de lujo y joyas. Ninguno de los integrantes de la familia se encontraba desde el sábado. Shakira se encuentra de gira mundial promocionando su disco El Dorado y Gerard Piqué se prepara para la Copa Mundo Rusia 2018 como parte de la selección de España.
La policía científica fue la que se encontró trabajando en el lugar de los hechos, aunque por el momento no han encontrado ningún tipo de indicio que pudiese develar la identidad de los ladrones. Fuentes de la investigación han asegurado que la casa se encontraba perfectamente ordenada, como si los ladrones supiesen dónde iban a buscar. Cambiamos de tema para contarles que Ringo Starr publicará un libro titulado Another Day in the Life. El material realizado por el ex integrante de la famosa banda The Beatles contiene diversas fotografías inéditas de su autoría e incluirá pensamientos y anécdotas. Con respecto a su libro, el intérprete declaró: "Soy tan fotógrafo como músico". Además, Another Day in the Life tendrá imágenes de la agrupación Beatles durante sus viajes por todo el mundo. Actualmente, Starr se encuentra promocionando su 19º disco de estudio, Give My Love. Y ahora les contamos que el concurso de belleza Miss América ya no tendrá desfile en traje de baño. A partir de la próxima edición del concurso, los trajes de baño serán eliminados y las participantes ahora usarán sus talentos, su pasión y ambición para desempeñar el trabajo de Miss América. Así lo afirmó Gretchen Carson, presidenta del directorio de Miss América. Comentó que en lugar de realizar ese desfile que representa un 10% de la nota final, cada una de las 51 concursantes participará en una sesión interactiva con los jueces, donde dialogarán sobre logros y metas. Por otro lado, los trajes de noche también quedarán eliminados. Ahora las candidatas podrán vestirse con la ropa que les parezca más cómoda y exprese su personalidad. Asimismo, el certamen será transmitido por ABC desde Atlantic City, New Jersey, el próximo 9 de septiembre. Ahora seguimos con la denuncia que hizo mediante un tuit Kendra Wilkinson hacia su esposo. En abril se conoció la decisión de Kendra de poner fin a su matrimonio con Hank Basket después de casi 9 años de matrimonio. En una serie de tweets después eliminados, la artista acusó a su aún esposo Hank de grabarla sin su consentimiento. También afirmó que el atleta la culpa de terminar con su carrera, así como de su infidelidad cuando en 2014 se vio relacionado en un escándalo con una modelo transgénero. Sin embargo, ella no se involucró en nada. "Me estoy ocupando de mi negocio y después de decirle que me dejara en paz, no me respeta", así lo tuitó Wilkinson en su cuenta. Ahora continuamos con Chloe Moretz, quien será parte de los nuevos Los Locos Adams. En el 2009 llegará el esperado reboot de una de las familias más ocurrentes, Los Locos Adams o la familia Adams. Esta será nada más que una versión animada. Ahora, tal y como informa The Hollywood Reporter, los estudios MGM realizarán esta nueva versión del clásico en el que contará con personalidades reconocidas en la industria, comenzando por los directores Conrad Vernon y Greg Tiernan. Y los actores en doblaje Chloe Grace Moretz como Merlina, Wednesday siendo Adams, Finn Wolfhard como Pericles Adam, Oscar Isaac como Gómez, Charlize Theron como Morticia, Nick Kroll como el tío Lucas, Beth Midler, la abuela de Allison Janney, la archienemiga de los Adams, Margot Midler. Y en contenido cinematográfico tenemos que regresa a la gran pantalla la nueva entrega de Halloween. El realizador David Gordon será quien se encargue de dirigir este proyecto y ha escrito el guión con Danny McBride. Veremos nuevamente al personaje asesino Michael Mayer, Nick Castle, atacando al pueblo Hanford en el reparto. También estarán Judy Greer, Andy Matish, Jamie Lee Curtis, entre otros. El estreno de la película será el 19 de octubre del 2018 y hace poco se ha confirmado además que el primer tráiler de la película llegará mañana viernes. Por el momento solo se pueden visualizar las imágenes inéditas de la cinta. Y ahora seguimos con Gal Gadot, quien inicia su entrenamiento para Wonder Woman 2. El rodaje de la película estará próximo a comenzar y Gadot será la encargada de personificar a la superheroína, por lo que la actriz ya ha comenzado a ponerse en forma para su papel. Así lo ha dado a conocer la intérprete a través de algunos stories en su cuenta de Instagram, donde se ha dejado ver en el gimnasio junto a su entrenador personal Magnus Leibach.
Aunque todavía se desconoce el nombre de la secuela, luego de la imagen publicada en el Facebook oficial de la directora de la cinta, Patty Jenkins, y del presidente de DC Entertainment, Geoff Johns, se puede suponer que la secuela puede llevar el título de Wonder Woman 1984. En otras noticias les informamos que el Joker de Jared Leto tendrá su propia película. El estudio Warner Brothers está preparando una película centrada en la figura del Joker, el personaje interpretado por Jared Leto, en la cinta de acción Escuadrón Suicida, así lo informó la edición digital de la revista Variety. Fuentes de la publicación sostienen que el actor protagonizará y ejercerá como productor ejecutivo del proyecto. Se espera que el estudio lleve a cabo la misma estrategia para otros personajes que aparecían en esta misma película estrenada en el año 2016. Recientemente, el personaje de Harley Quinn tendrá su propia película titulada Birds of Prey. Esta película aún no cuenta con guionista, por lo que se desconoce cuándo llegará a las salas. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar la emisión meridiana y estelar de su noticiero Televen, y el pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno, despedida luego de este recorrido informativo de la primera etapa, ¿no? En la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a ver cómo transcurre el resto de la jornada del día de hoy. Por lo pronto será hasta mañana, ¿no? Así es. Bueno, hasta mañana, amigos. Cuídense mucho. Every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're stuck in my head, and I could get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you.